Bueno, vamos a continuar entonces con la explicación de los temas de historia de esta primera etapa. Estuvimos hablando en el otro video hasta la primera hegemonía republicana, hasta la primera etapa del gobierno de los Colorados. Ahora vamos a continuar entonces con el séptimo tema, el Paraguay a finales del siglo XIX. ¿Cómo estaba el Paraguay entonces cuando terminaba 1800 a 1900? En cuanto a la demografía significa población. En cuanto a la población, entonces había una escasez de población porque estábamos saliendo de la guerra en contra de la Triple Alianza, donde Paraguay perdió prácticamente el 70% de su población. En 1872 se hizo un censo y se encontró que Paraguay tenía 28.000 varones, muy poco, ¿verdad? En 1881 se instaló la ley de inmigración para que se pueda incentivar la venida de extranjeros, y vinieron pocos extranjeros como alemanes, italianos, franceses, españoles. En 1886 se hizo otro censo, se encontró que Paraguay tenía unos 240.000 habitantes. En 1889 unos 490.000 habitantes y unos 28.000 trabajadores en los yerbales, en los montes. Comenzaron a instalarse comercios, industrias y algunos sistemas de comunicación. En 1880 se instalaron estas industrias: molinos harineros, pasta, jabones, hielo, cervecería, carpintería, ebanistería, trabajo sobre cuero, materiales de construcción. Enclaves tanineros y yerbateros también se instalaron a fines del siglo XIX. A partir de 1883, las tierras del Paraguay se remataron, se vendieron a precios irrisorios, a precios muy baratos a los extranjeros las tierras del Paraguay. En 1885 se enajenaron los yerbales, se vendieron los grandes montes, los grandes bosques a los extranjeros. Se instalaron las industrias tanineras del quebracho. El quebracho es un árbol, una planta en donde se produce el tanino. En el Chaco abundaban esta clase de industrias extranjeras. Pero el gobierno paraguayo no se vendió esas tierras a los extranjeros para que puedan explotar como industria el quebracho. En Alto Paraguay se desarrollaron esta industria con la empresa Carlos Casado, un argentino potentado empresario, había comprado gran parte del Chaco. En 1904 se instaló otra taninera en Puerto Galilei, en Puerto Sastre, en Puerto Max. Se instaló también otra empresa llamada la Industrial Paraguaya. A pesar de que se llame la Industrial Paraguaya, no era una empresa paraguaya, sino de extranjero. Y esta empresa se había apropiado también de grandes extensiones de tierras en el Paraguay. Y comenzaron las organizaciones artesanales y obreras para luchar por sus derechos después de la guerra en contra de la Triple Alianza a fines del siglo XIX. Esta cuestión de latifundismo es la gran extensión de tierra en manos de unas pocas personas, ¿verdad? Esta cuestión del latifundismo entonces empeoró la vida del campesino paraguayo y comenzaron los obreros a organizarse para exigir sus derechos. Así aparecieron la Sociedad Obrera Cosmopolita, la Sociedad de Carpinteros, la Postal Telegráfica, la Asociación Nacional de Trabajadores, para exigir sus derechos a fines del siglo XIX. Como que todas las tierras de riqueza quedaban en manos extranjeras porque el gobierno paraguayo vendía todo, entonces ellos tuvieron que organizarse para exigir sus derechos. El octavo tema, Paraguay entre 1900 y 1920. Sabemos nosotros que la hegemonía republicana terminó en 1904 y comenzó la hegemonía liberal. Los liberales son los que gobiernan el Paraguay a partir de 1904 hasta 1936. La historia lo conoce como hegemonía liberal. De 1904 a 1912, dentro del gobierno de los liberales, fue una época de mucha anarquía, de mucha revolución e inestabilidad política. Se enfrentaron dos grupos: el grupo cívico del Partido Liberal y el grupo radical del Partido Liberal. Los liberales se enfrentaron entre sí. Los colorados no tuvieron mucha posibilidad de participar en la política en la época de los liberales, pero los liberales sí se enfrentaron mucho entre sí en revoluciones muy sangrientas. En la revolución de 1904 se unieron los liberales cívicos y radicales con los colorados ebuquicistas para echar el poder al caballerista, que era el otro sector del Partido Colorado. Ustedes tienen que saber que los liberales, cuando fundaron ellos el Partido Liberal,
se dividieron en dos grupos, cívicos y radicales. A pesar de que eran liberales, eran muy contrarios. Y los colorados se dividieron en caballeristas, que son los seguidores de Bernardino Caballero, y eguquicistas, que son los seguidores de Juan Bautista de Egusquiza. Eran también colorados los dos, pero eran enemigos en la política y se enfrentaban permanentemente. El Partido Colorado entregó el poder a los liberales a través de esta revolución de 1904 en el pacto llamado Pacto de Pilcomayo. Y estos fueron los presidentes liberales más conocidos. Gobierno liberal de 1904 a 1920. Parece Juan Bautista Gaona, Cecilio Báez, Benigno Ferreira, Emiliano Sales Navero, Manuel Gondra, Albino Jara, Liberato Rojas, Eduardo Scher, Manuel Franco, José P. Montero. Ellos fueron los presidentes liberales de 1904 a 1920. Alguna obra interesante de la época de los liberales: se crearon varios bancos, varias industrias, pero había mucha inestabilidad política, muchas revoluciones, especialmente en 1908 a 1912. No cesaba en el Paraguay las revoluciones. Manuel Gondra fue un buen político, intelectual paraguayo, tampoco estuvo mucho tiempo en el poder. Acá ustedes pueden ver que gobernó solamente de 1910 a 1911. Apareció Albino Jara. Albino Jara siempre fue un conflictivo, una persona que siempre armaba revoluciones, tumultos, azonadas, cualquier cosa, y él ya llevaba otra vez su cuartel frente al Palacio de Gobierno y le pedía al presidente rendición, o si no, bombardeaba cualquier lugar. Era un desestabilizador en la política. Albino Jara llegó a ocupar la presidencia unos 6 meses, por ahí después se le sacó otra vez, se le puso a Liberato Rojas. Eduardo Scher fue el primer liberal que completó su periodo de gobierno de 1912 a 1916. Tenemos que saber que en esa época el periodo de gobierno era de 4 años. Y el único liberal que hasta 1916 completó su periodo de gobierno como tiene que ser fue Eduardo Scher. Hubo una gran estabilidad política y económica en su época y varias obras públicas. Otro buen presidente liberal fue Manuel Franco. Manuel Franco, en su época hubo mucho desarrollo económico, se hizo la reforma electoral para que todos puedan participar, incluso los colorados, varias obras públicas. Falleció antes de cumplir con su periodo de gobierno en 1919 y terminó su periodo de gobierno José P. Montero. Muy bien. El otro tema, el tema número 9 que desarrollamos, Paraguay entre 1920 y 1935. En este periodo de 1920 a 1935 gobernaron estos presidentes liberales: Manuel Gondra, Eusebio Ayala en forma provisional, Eligio Ayala en forma provisional y en forma constitucional, y José P. Ullari. Provisional significa que porque hubo un problema se le alza como presidente para un tiempo corto, eso significa provisional. Y constitucional es cuando es elegido por el pueblo por un periodo largo. Estos fueron grandes gobernantes. Manuel Gondra, en su época se sintió una crisis económica bastante fuerte, tenía que gobernar hasta 1924, pero por la inestabilidad política y otra vez que apareció durante su gobierno, él prefirió renunciar antes que enfrentar una revolución. Y asumió en vez de él Eusebio Ayala. Eusebio Ayala tenía que llamar a elecciones, pero vetó la ley y rechazó esa posibilidad de elegir al presidente, y por eso se desató la gran guerra civil de 1922, otra vez entre los liberales scheristas, que son los seguidores de Eduardo Scher, contra los gondristas, que son los seguidores de Manuel Gondra. Esta guerra fue muy sangrienta, fue la primera vez, esta guerra civil fue muy sangrienta. Fue la primera vez que en América del Sur se utiliza aviones, por ejemplo, como elemento de guerra en un enfrentamiento bélico en América. Eusebio Ayala gobernó hasta 1923, renunció Eusebio Ayala en 1923 y asumió Eligio Ayala. Este sí fue un gran presidente de Paraguay, gobernó del 23 al 28, hizo muchas reformas, estabilizó el país, invirtió mucho en la parte agraria, agrícola, muchas leyes muy eficientes y muy prácticas y muy beneficiosas también se había promulgado en su época. Fue un gran presidente reconocido por todos los historiadores. Hizo una gran inversión también en la parte militar porque
El Paraguay estaba invadido por Bolivia en esa época y se tenía que defender, y Paraguay no, ni cuarteles no tenía en esa época. Él sí comenzó a crear, a organizar esos cuarteles para que se pueda defender el Chaco. Invirtió mucho en la parte militar. Paraguay se hizo de armamento muy moderno, de aviones de guerra, de buques de guerra. Entonces fue un gran presidente. Eligio Ayala gobernó hasta 1928. Después de él asumió José P. Ullari. José P. Ullari gobernó de 1928 a 1932 y fue la primera vez cuando a él se le iba a elegir, se le permitió por ley electoral participar a un colorado como candidato. Fue la primera vez en que se enfrentaron dos candidatos de partidos diferentes por la presidencia de la República y ganó José P. Ullari esas elecciones. Él fue entonces el candidato liberal y otro, Eduardo Freire, era el candidato colorado y ganó Ullari las elecciones. Fue la primera vez en donde se enfrentaron entonces dos candidatos de partidos distintos. En su época se creó el arzobispado de Asunción. Nuestra iglesia dependía de Buenos Aires hasta 1929. En la época de José P. Ullari se independizó la iglesia paraguaya de Buenos Aires y se creó el arzobispado de Asunción. Se creó también en su época la ley de reforma universitaria, se promulgó esta ley. Lastimosamente se entró en una crisis económica muy fuerte porque ocurrió la Gran Depresión. En todo el mundo hubo crisis, así como estamos ahora en la época de la pandemia, así también la parte económica apareció una crisis grande en 1929 que afectó también al Paraguay. Cayeron los precios de los productos que nosotros exportamos, entonces no venía mucha plata al Paraguay. Había mucho desempleo, personas que no trabajaban. Comenzaron las protestas sociales por estos problemas. Incluso el problema del Chaco, la gente comenzaba a fanatizarse para que se pueda defender el Chaco. Hubo muchas manifestaciones sociales en la época de Ullari. Una de estas manifestaciones fue la del 23 de octubre de 1931, la manifestación de los jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de la capital, donde fueron reprimidos estos jóvenes y de esta represión murieron 9 jóvenes aproximadamente, y por eso entró en juicio político José P. Ullari, pero no se le sacó del poder porque no perdió en el juicio político y pudo terminar su gobierno en 1932. Muy bien. El último tema que desarrollamos, la guerra del Chaco. La guerra del Chaco, cuando eso nuestro presidente era Eusebio Ayala, él fue electo después de José P. Ullari en 1932 y va a gobernar hasta 1936. Su gobierno prácticamente abarcó toda la guerra del Chaco, por eso se le conoce a Eusebio Ayala como el presidente de la victoria, porque según los historiadores y según vemos hoy en día, la guerra del Chaco se ganó porque se recuperó una gran parte del Chaco, no la totalidad, pero se recuperó una gran parte del Chaco que estaba ya prácticamente completamente en manos de los bolivianos para 1932. Antecedente de esta guerra, confusión del límite, no se sabía hasta dónde era el territorio paraguayo ni de dónde era el territorio boliviano. Se firmaron varios tratados de límite entre Paraguay y Argentina, Bolivia, Brasil, pero no se solucionaba el problema del límite. En 1852, por ejemplo, se firmó el tratado de límite entre Paraguay y Argentina, que Bolivia no aceptó, porque Argentina reconocía el Chaco como territorio paraguayo. En 1874, Bolivia perdió su costa al mar cuando en la Guerra del Pacífico fue derrotado por Chile y le sacó su costa al mar. Entonces Bolivia no tenía costa al mar, era mediterráneo también como nosotros. Y tuvo que buscar esa salida al mar Bolivia. Esos son entonces los antecedentes principales. Tratado firmado con Bolivia, de que ellos comenzaron a pretender el Chaco, se firmaron varios tratados, pero en ningún momento los bolivianos cumplieron estos tratados. En 1879, por ejemplo, se firmó el tratado de Cud-Quijarro, de Cud por Paraguay y Quijarro por Bolivia. En 1887 Aceval Tamayo, todo sobre el límite, hasta dónde era nuestro territorio, pero nadie cumplía. En 1894 Benítez y Chazo. En 1907 Soler Pinilla, del tratado de status quo, como que los bolivianos entraban muchísimo ya al territorio chaqueño, entonces los paraguayos firmaron de que hasta ahí ya nomás van a entrar los bolivianos y acordaron eso los bolivianos, pero a escondidas siempre venían entrando más al territorio chaqueño. En 1913 el tratado Ayala Mujía, en 1927 el tratado Díaz León Gutiérrez. Estos eran los tratados que firmaron paraguayos y bolivianos, pero que los bolivianos jamás cumplieron. Causa de esta guerra, la falta de definición de límites, no se definían los límites.
Bolivia perdió su costa al mar en la guerra contra Chile y Bolivia empezó a invadir con todo el Chaco para buscar la salida al mar a través del río Paraguay. Además también se decía, ya se presumía de que en el Chaco había petróleo, todo eso, ya habían empresas estadounidenses, holandesas y eso que querían apoyar a Bolivia para que puedan tomar el Chaco y explotar el petróleo para esas empresas. Hechos iniciales de la guerra. ¿Cómo venía comenzando esta guerra? En 1927 se le asesinó al teniente Adolfo Rojas Silva por patrulla boliviana. En el Chaco entonces Rojas Silva fue asesinado. En 1928 los paraguayos desalojaron a los bolivianos del Fortín, Galpón y Vanguardia. Bolivianos como que entraron muchísimo ya en el territorio considerado por Paraguay como suyo. Entonces los paraguayos decidieron atacarle y desalojarle del territorio paraguayo en Galpón y Vanguardia. En 1931 la toma del Fortín Zamaclay por Bolivia. Así venían ya hinchándose paraguayos y bolivianos, pero no iban todavía a una guerra total. Ahora, en 1932 empezó la guerra con la campaña de inicio de la guerra. El inicio de la guerra entonces fue el 15 de julio de 1932 cuando Bolivia atacó el Fortín paraguayo Carlos Antonio López. En 1932 se realizó la campaña de ese año. Se reconquistaron varios fortines que estaban en manos de los bolivianos como Boquerón, Toledo, Corrales, Arce, Platanillo. En 1933 los bolivianos capturaron otros fortines paraguayos como Corrales, Aliguatá, Mariscal López. Pero fueron derrotados los bolivianos en la gran batalla de Nanagua. Y después empezó ya la ofensiva paraguaya, ataque total de los paraguayos y repliegue de los bolivianos en Pampa Grande, Campo Díaz. Y por estas batallas los paraguayos tomaban muchísimos rehenes, muchos prisioneros bolivianos. Campaña de 1934, victoria y captura de prisioneros en Tarija, El Carmen. Y la única gran derrota que tuvieron los paraguayos en las tantas batallas que hubo en el Chaco fue en Cañada Estronje, donde se rindieron unos 1.200 paraguayos por los bolivianos. Victoria paraguaya en Picuyo, allá muy cerca ya del río Parapití, Grendagüe, y llegaron los paraguayos hasta el río Parapití y Huibobo. Ahora todos pertenecen al territorio boliviano. Y en 1935 tenemos que saber que duró 3 años la guerra, del 32 al 35. En 1935, la última campaña, llegan los paraguayos al Parapití, a Guararagüe, Mandeyupecuá, Ingavi. Todos son territorios bolivianos. Hasta ahí ya llegaban los soldados paraguayos venciendo a los bolivianos. Y estando así la situación, los países que se reunían por la paz entre paraguayos y bolivianos allá en Buenos Aires, se firmó el protocolo de paz del Chaco para dar fin a la guerra el 12 de junio de 1935. El 12 de junio de 1935 entonces terminó la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay con la firma de este protocolo, donde paraguayos y bolivianos acordaron bajar las armas, cesar el fuego, disminuir su potencial bélico, su potencial militar y sentarse a discutir sobre el territorio que le van a pertenecer a cada país. Consecuencia de la guerra. Consecuencias demográficas. O sea, en cuanto a la población, 52.000 bolivianos murieron en la guerra, desaparecidos, enfermos, murieron por enfermedad o por enfrentamiento. 36.000 paraguayos murieron en la guerra. Dentro de las consecuencias económicas, los dos países quedaron muy pobres después de esta guerra, se abandonaron los campos, gastaron muchísimo, se endeudaron estos países. En cuanto a la consecuencia política, resurgió el caudillismo, comenzaron a haber líderes fuertes así, que se metían en la política y que a la fuerza más bien actuaban antes que con la ley. Mucha inestabilidad política y guerras civiles en ambas naciones. Consecuencias territoriales, Paraguay quedó con 246.000 kilómetros cuadrados del Chaco y Bolivia quedó con 50.000 kilómetros cuadrados del Chaco. Quiere decir que se disputaban por casi 300.000 kilómetros cuadrados de tierras y la mayor parte quedó en manos paraguayas en el Chaco. Como dijimos, la guerra terminó con el protocolo de paz del Chaco, el 12 de junio de 1935. Con ese protocolo significa una introducción a la paz, no es la paz verdadera todavía, no es un acuerdo consolidado, sino es una
introducción a la paz. El 12 de junio de 1935 se firmó entonces el protocolo de paz en Buenos Aires entre Bolivia y Paraguay. Ahí cesó el fuego. Tratado de paz se firmó el 21 de junio de 1938. Tratado de paz, amistad y límite entre Paraguay y Bolivia se firmó entonces 3 años después de terminar la guerra, porque muchas discusiones hubo otra vez después sobre el territorio. No es que terminó la guerra y ya se define la cuestión del límite, no. 3 años se discutieron otra vez representantes paraguayos y bolivianos, con la presencia de varios representantes de los países hermanos, vecinos, y después de 3 años de discusión resolvieron firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites para que quedaran los territorios actuales que tenemos hoy en día en Paraguay y en Bolivia. El 10 de octubre de 1938 se conoce el laudo arbitral. El laudo arbitral es la decisión sobre los límites entre Bolivia y Paraguay. El 10 de octubre se conoció eso. La guerra en números. En esta guerra, Paraguay tenía cuando esos 900.000 habitantes y había movilizado a más de 100.000 hombres. Fallecidos, unos 36.000 paraguayos fallecieron en esta guerra. Prisioneros bolivianos tenía en Paraguay unos 24.000 prisioneros bolivianos por ahí. Bolivia tenía 3 millones de habitantes, imagínense, 900.000 no Paraguay tenía, y Bolivia tenía 3 millones de habitantes, movilizó el doble que Paraguay para venir a apoderarse del Chaco. 200.000 hombres ellos movilizaron en la guerra. Ellos murieron 52.000 los bolivianos. Ellos capturaron a unos 4.000 paraguayos durante la guerra. Los paraguayos capturaron 24.000, ellos 4.000. Miles de combatientes retornaron heridos y mutilados de esta guerra. Así entonces podemos decir que Paraguay ganó esta guerra porque recuperó una gran parte del Chaco durante la presidencia de Eusebio Ayala, un presidente liberal, muy intelectual, muy capaz, muy valiente, y el que dirigió la guerra fue José Félix Estigarribia. A él le dio el comando de la guerra en el Chaco Eusebio Ayala para que él pueda dirigir. Por eso era el mariscal José Félix Estigarribia. Entonces el presidente de la victoria fue Eusebio Ayala y el que comandó la guerra fue el mariscal José Félix Estigarribia. Muy bien. Con este tema entonces estamos terminando esta primera etapa. Ahora queda a cargo de ustedes escuchar este video cada vez que tienen mega, saldo. Pueden ver así un poquitito, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, con tal de que lleguen a escuchar todo en esta primera etapa, ¿verdad? Para que puedan tener ideas de los temas que estamos desarrollando. Muy bien, compañeros del noveno, un gusto compartir con ustedes. Estamos siempre a las órdenes. Hasta luego, ¿eh?